Un mecanismo de 4 barras es, en esencia, un sistema compuesto por 4 elementos rígidos conectados mediante juntas articuladas. Consta de barra fija o bastidor, el elemento estacionario que sirve de referencia, manivela o barra de entrada, la que recibe el movimiento, biela o acoplador, conecta la manivela con el balancín o barra de salida, proporciona el movimiento resultante. Elimina tiempos muertos en detección y acción. Puede reducir componentes electrónicos y neumáticos, aumenta la velocidad máxima del procesamiento, mejora la confiabilidad en operación continua, crea un movimiento más orgánico y eficiente energéticamente. El brazo robótico hidráulico es un mecanismo que se mueve gracias a la presión de un fluido. A diferencia de otros sistemas que usan motores o electricidad, este funciona utilizando agua dentro de jeringas conectadas por mangueras. Cuando presionamos una jeringa, estamos creando una fuerza que viaja a través del líquido y se transmite a otra jeringa ubicada en el brazo. Este movimiento se convierte en desplazamiento, permitiendo que el brazo suba, baje o abra la pinza. Sus partes principales son la base. Los segmentos del brazo funcionan como las secciones del brazo humano: hombros, codo y antebrazo. Estos permiten alcanzar objetos a diferentes distancias. Los ejes son las uniones entre cada parte. Gracias a ellos el brazo puede girar y moverse como lo hacen las articulaciones humanas. Las jeringas son los actuadores del sistema. Cada jeringa tiene un émbolo que, al moverse, hace presión sobre el fluido. Las mangueras conectan unas jeringas con otras para permitir el paso de agua. Son fundamentales porque transmiten la presión. La pinza se encuentra al final del brazo y es la encargada de sujetar o levantar y sostener objetos. Para nuestro mecanismo de 4 barras, se puede enfocar precisamente en varias aplicaciones en la vida real. Por ejemplo, en el área de construcción, este mecanismo es muy común en las retroexcavadoras. En la industria, este mecanismo es utilizado en las bombas de extracción de petróleo o en compresores o motores rotativos. Y para nuestra rama, en el área de ingeniería en sistemas automotrices, es muy común este tipo de mecanismos en las bisagras de los maleteros, capós, los mismos mecanismos de apertura de puertas, la misma suspensión del vehículo, limpiaparabrisas, etc. Bueno, estas serían nuestras ecuaciones, las vamos a emplear en el desarrollo del programa. Ok, nuestras ecuaciones, empezamos con la de la posición de la biela manivela, que es la posición en X es igual a la longitud 1 por el coseno del ángulo 1, y nuestra longitud en Y es igual a la longitud 1 por el seno de teta 1, que es el ángulo que nos forma con respecto a la base o al suelo. Para el cierre de polígono tenemos que la ecuación vectorial es nuestro vector director 1 por el vector más el vector director 2 es igual a la distancia recorrida más el vector director 3 o los vectores de posición. En las coordenadas, en coordenadas la misma fórmula, pero en coordenadas tenemos que es la longitud por nuestros cosenos directores para los ejes Y y X. Esto es para 1 y para 2. La longitud del eslabón 1 por el coseno de teta 1 y por el seno de teta 2. Y la longitud del eslabón 2 por el coseno de teta 2 por el seno de teta 2. Es igual a la posición que tenemos, la posición más lo mismo, la longitud del eslabón 3 por el coseno de teta 3 y el seno de teta 3. De esta ecuación podemos despejar a teta 3 para utilizar para obtener el ángulo de balancín. Para nuestro ángulo de balancín tenemos que K es igual a la longitud del eslabón 1 por el coseno de teta 1 menos la distancia sobre la longitud del eslabón 3. Para M es lo mismo, solamente omitimos la resta de la distancia, por lo que nos queda la longitud 1 por el seno de teta 1 sobre la longitud del eslabón 3. Entonces nuestro teta 3 nos quedaría como la tangente a la menos 1 de 2 por la posición, que la posición está dada por M y K respectivamente en sus ejes I y J. Y por último, para nuestros pistones, que utilizamos esta ecuación en donde tenemos su constante del pistón
más su coeficiente por su ángulo de cada pistón. En este caso estamos manejando θ1 porque pues está respecto a la base. Este es nuestro programa que tenemos para el cálculo de las posiciones del mecanismo de las 4 barras. Bueno, que es un mecanismo que se cuenta de 3 barras y los pistones. Primero iniciamos declarando todas las variables que vamos a utilizar aquí, las longitudes de los eslabones y de las manivelas, así como la longitud del balancín. Continuamos pidiéndole al usuario que ingrese los parámetros de los pistones, que pues prácticamente lo dejamos así para que pueda utilizarse para diferentes mecanismos. En este caso los 4 pistones tienen las mismas dimensiones, las mismas características, realizan diferentes funciones pero es lo mismo. Aquí abajo iniciamos declarando una función para el mecanismo de 4 barras en el cual vamos a ingresar las 4 variables antes declaradas que tenemos del lado de arriba, que serán nuestras longitudes del eslabón, manivela, acoplador y balancín, que serían estas. Y ya más abajo pues ya las tenemos empleadas en las fórmulas que les mencioné hace un momento en la presentación. Utilizamos un ciclo if, que es de decisión, para ver si es que ingresamos datos incorrectos, pues nos lo va a rechazar de manera automática prácticamente, si es que este mecanismo presentase alguna anomalía y no presente movimiento. Aquí tenemos ya las funciones para las diferentes posiciones. Aquí abajo tenemos otra función que es la de los pistones, en donde de igual manera utilizamos la variable de arriba, que serían longitudes, la longitud y el ángulo θ inicial, que también puede ser predefinido. Lo podemos utilizar en 90 grados o 0, como si estuviese prácticamente fijo al piso, o más bien descansando, más bien en reposo sobre el piso. Y esta función del pistón es para el desplazamiento de la vía en la manivela, que en este caso ya les mencioné que es el pistón. Tenemos el cálculo de las posiciones. Vamos a utilizar 10 posiciones para simplificar nuestra salida. Todo eso con la ayuda de un ciclo for, que pues con diferentes graduaciones, ángulos obviamente, nos van a proporcionar esta repetición para poder obtener los datos de salida. Tenemos los datos de salida con las funciones ya definidas arriba, y por último tenemos nuestra salida de datos, que nos va a nos va a proporcionar los ángulos en los que se está haciendo el cálculo, obviamente en grados, nuestros ángulos θ, que ya se los repetí, son los valga la redundancia, las posiciones, y nuestras posiciones de nuestros mecanismos, en este caso son 4 pistones. Vamos a proceder a ingresar datos. Supongamos que es de 0.15. No, ahí no era. ¿Qué onda con eso? Ahora sí, 0.15, 0.2, 0.4 y supongamos que es un rango pequeño de 0.03. Dijimos, lo vamos a dejar en 1 para los 4. Y pues aquí tenemos nuestra salida de datos, en el que nos dan los diferentes ángulos. El ángulo que les decía que iniciamos con 0, 36 y así sucesivamente hasta que se cumplen los 10. Nos da también nuestras posiciones de los pistones, todo repetido hasta llegar hasta los 360 grados, que es el movimiento que tiene nuestro mecanismo. Eso sería todo para el programa.